Entonces, hemos dicho que hoy vamos a estudiar la integración de funciones trigonométricas. Entonces, para nosotros, ¿qué va a ser una integral trigonométrica? Vamos a estudiar primero integrar es la forma en la que vamos a tener una integral y una función r que puede depender del seno de x y del coseno de x. ¿De acuerdo? Normalmente lo escribimos con una r únicamente para indicar que esto es una función racional, es decir, que normalmente tendremos un cociente de funciones donde aparecen el seno y el coseno, ¿de acuerdo? Y entonces, en función del comportamiento que tenga r, vamos a realizar distintos cambios de variables. Entonces, ¿cuáles son los 4 comportamientos que podemos tener? Podemos tener un primer comportamiento que nos diga que la función r es impar en la variable seno de x. Podemos tener también que la función r sea impar, pero en la variable coseno de x. Podemos pedirle que la función r sea una función par tanto en seno como en el coseno de x. Y por último, que r no tenga paridad. Es decir, mi función r no tenga ninguna propiedad adicional, entonces veremos qué tipo de cambio podemos hacer, que es lo que vamos a llamar el cambio general que siempre podemos tener, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar estudiando el primer caso, que sería la función r es impar en seno de x. ¿Qué significa que la función r sea impar en seno de x? Eso significa que cuando yo hago r y cambio la variable seno por menos el seno de x, pero el coseno lo dejo exactamente igual, entonces este menos sale fuera de la función y se convierte en menos la función que tenía originalmente. En ese caso, ¿qué cambio vamos a hacer? Haremos el siguiente cambio. Vamos, pensarlo, como el seno de x es donde es impar, el cambio que se hace es el contrario, es decir, cogemos el coseno de t o el coseno de x y a eso lo llamo t. Este es el cambio fundamental. Una vez que tenemos eso, decir, bueno, y si aparece en el seno, ¿con quién se cambia el seno? Utilizando la integral trigonométrica, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, sustituimos el coseno y entonces nos queda que el seno de x sería precisamente la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Pero no solo tengo que cambiar el seno y el coseno de x, en la integral también aparece un diferencial de x, y para eso tendría que derivar el coseno de x, derivar el t y sustituir. Y entonces nos quedaría que el diferencial de x sería precisamente menos el diferencial de t partido la raíz de 1 menos t cuadrado. Este es el cambio que tendríamos que aprendernos. Va a haber cambios generales, que será el cuarto, que siempre lo podremos hacer independientemente de que la función sea par o impar, pero la idea es que si además nuestra función r que estamos integrando cumple propiedades adicionales, si hacemos estos cambios, la integral que nos quedará será más sencilla de calcular. Esa es la única diferencia. El siguiente cambio que podemos hacer es cuando le exijo que la función r sea impar en la variable coseno de x. De forma análoga, ¿qué significa que la función r sea impar en la variable coseno de x? Significa que cuando yo tengo r, dejo la variable seno de x tal cual y cambio el coseno por menos el coseno de x,
entonces el signo menos sale hacia afuera, es decir, se convierte en menos r de la función seno de x, coseno de x. ¿Qué hacemos entonces? Entonces hacemos el cambio de forma análoga a lo que ocurría con el seno. Cuando era impar en seno de x, cambiaba coseno por t. Como es impar en coseno de x, voy a hacer seno de x igual a t. Y entonces tendría que el seno de x es igual a t. Utilizando la identidad trigonométrica, saco que el coseno de x nos queda ahora la raíz de 1 menos t cuadrado. Y derivando esta parte, me va a quedar que el diferencial de x va a ser precisamente, en este caso nos queda diferencial de t entre la raíz de 1 menos t cuadrado. Y estas son las tres cosas que tenemos que sustituir en nuestra integral. Hay otro caso más que tiene en cuenta la paridad, que es cuando tenemos una función par en ambas variables. Es decir, la función r es par tanto en seno de x como en el coseno de x. ¿Eso qué significa? Como tiene que ser par simultáneamente, significa que cambio seno por menos seno de x y también cambio coseno por menos coseno de x. Pero una función par lo que nos está diciendo es que los signos menos no lo afectan, es decir, que se queda tu función exactamente igual que como la tenías al principio. Nos queda seno de x y coseno de x. ¿De acuerdo? Claro, entonces, ¿qué cambio hacemos? Entonces, hacemos el cambio. Va a ser un cambio que va a involucrar a la tangente, es decir, como tengo paridad en seno y coseno, en vez de cambiar el seno por t o el coseno por t, lo que hago es que cambio la tangente de x por t. Claro, pero como estoy cambiando la tangente y a priori yo tengo el seno y el coseno, nos gustaría saber también por quién tengo que cambiar el seno de x y por quién tengo que cambiar el coseno de x. Y de nuevo, utilizando la identidad trigonométrica y haciendo ajustes apropiados, nos queda que el seno de x lo debo cambiar, en este caso, por t entre la raíz de 1 más t al cuadrado, y el coseno de x lo debo cambiar por 1 entre la raíz de 1 más t cuadrado. Por último, para el diferencial de x, derivando esta parte de aquí y sustituyendo, lo que nos queda es que el diferencial de x se cambia por el diferencial de t entre 1 más t al cuadrado. Este cambio se supone que nos va a simplificar la integral siempre con el objetivo de llegar a una integral racional polinómica, que esas son las que ya hemos estudiado antes. Y por último tenemos el cambio general, que es cuando la función r no tiene paridad. ¿Y eso qué significa? Que entonces hacemos el cambio general, que sería, se parece mucho al anterior, lo que pasa que en vez de cambiar la tangente de x por t, cambio la tangente del ángulo mitad x medio por t. Este es el cambio que siempre podemos hacer. Es decir, tú puedes decir, oye, es que mi función es par en seno y en coseno. ¿Yo puedo hacer también este cambio? Pues sí. ¿O es impar en el coseno? Pues puedo hacer también este cambio. Pues sí. Lo único que estamos diciendo es que con los cambios anteriores a lo mejor sale más sencillo calcular la integral que con este cambio general. Entonces, una vez que hacemos la tangente de x medio igual a t, de nuevo decimos, bueno, tengo tangente de x medio, pero me gustaría tener cuánto vale el seno de x y el coseno de x. Y en este caso nos va a quedar que el seno de x, utilizando la fórmula del ángulo mitad y luego sustituyendo, sería 2t entre 1 más t cuadrado. El coseno de x nos quedaría, entonces el cambio que tenemos que hacer, 1 menos t cuadrado entre 1 más t cuadrado. Y por último, para el diferencial, tendríamos que derivar esta parte y hacer las sustituciones correspondientes, y nos queda que el diferencial de x va a ser igual a 2 veces el diferencial de t entre 1 más t cuadrado.
Estos son los cambios que tenemos que... Este sería el cambio general que siempre podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué integrales podemos tenernos con estas propiedades? Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos para ver qué cambios tenemos que usar. Tomemos, por ejemplo, la integral del seno de x entre 1 más 4 coseno al cuadrado de x. Claro, en este caso que tenemos, mi función racional sería seno de x entre 1 más coseno al cuadrado. Cuando cambie el seno por menos el menos me queda fuera. Y entonces me queda que es menos la función. Entonces, como es impar en la variable seno de x, ¿qué cambio tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cambio de coseno de x igual a t. Haríamos el seno de x igual a la raíz de 1 menos t cuadrado. Y por último tendría que cambiar el diferencial de x por menos el diferencial de t entre la raíz del 1 menos t cuadrado. ¿Eso qué significa? Que entonces cuando sustituimos, ¿qué nos queda? El seno de x hemos dicho que es la raíz de 1 menos t cuadrado. Abajo nos queda 1 más 4 veces coseno cuadrado, como el coseno t me queda t al cuadrado. Y para el diferencial de x tendría aquí menos el diferencial de t entre la raíz de 1 menos t al cuadrado. Con esto consigo que esta raíz de 1 menos t cuadrado se me simplifica con esta raíz de 1 menos t cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos la integral de 1 entre 1 más 4t cuadrado, diferencial de t. Esta integral es inmediata porque se parece a un arco tangente. Lo que pasa es que tengo un 4t cuadrado en vez de un t cuadrado. Bueno, no pasa nada porque podemos hacer un cambio de variable adicional o podemos decir, bueno, yo escribo aquí la integral de 1 partido 1 más, y en vez de escribir 4t cuadrado lo escribo como 2t, todo eso al cuadrado. ¿Qué me falta para que esto sea un arco tangente? Me falta que aquí arriba aparezca la derivada de la función que hay dentro, que es 2t. La derivada de 2t me quedaría un 2. Pues entonces multiplico por 2, pero si multiplico por 2 tengo que dividir entre 2 también. Y con esto ya consigue esta integral que me queda aquí es una integral inmediata. ¿De qué integral inmediata se trata? Del arco tangente de 2t. Es decir, nos queda un menos un medio del arco tangente de la función 2t. Como son integrales indefinidas, debemos añadir una constante, y entonces añado una constante c. No hemos terminado porque mi integral no era esta integral con las t, mi integral era una integral que tenía las x. Entonces tengo que volver a deshacer el cambio y escribirlo todo con x. Y entonces de nuevo, deshaciendo el cambio, hemos dicho que t era el coseno de x. Por lo tanto aquí me queda menos un medio del arco tangente de 2 coseno de x más una constante c. ¿De acuerdo? Esto sería una integral del primer tipo, que tiene imparidad en el seno de x. Vamos a otro ejemplo. Vamos a considerar ahora, por ejemplo, la integral de coseno de x entre seno al cuadrado de x menos el coseno al cuadrado de x. Y todo eso diferencial de x. Claro, entonces, si observamos, cuando yo cojo y cambio coseno por menos coseno, me quedaría menos el coseno de x entre el seno lo dejo igual, tengo seno al cuadrado de x menos el coseno de x, todo eso al cuadrado. Entonces, claro, este menos sale para afuera, aquí me queda coseno de x, abajo me queda el seno al cuadrado de x, menos coseno de x al elevarlo al cuadrado, me queda más el coseno cuadrado de x. Con este menos que hay aquí delante del paréntesis, me vuelve a quedar menos coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que esto es precisamente menos la función que tenía antes. Eso significa que esta función es impar en coseno de x. Y como es impar en coseno de x, ¿qué cambio debo hacer? Debo hacer el cambio seno de x
igual a t. Una vez que tengo hecho seno de x igual a t, el coseno de x se convierte en la raíz de 1 menos t al cuadrado. ¿Y el diferencial de x quién sería? El diferencial de x hemos dicho que se convierte en el diferencial de t partido la raíz del 1 menos t cuadrado. Muy bien, entonces una vez que ya hemos identificado qué tipo de paridad tiene mi función y sabemos el cambio que tenemos que hacer, vamos a sustituir. Nos queda entonces, el coseno de x sería la raíz de 1 menos t al cuadrado. Lo divido entre seno al cuadrado. Seno al cuadrado sería t al cuadrado. Y le resto coseno al cuadrado. Como coseno de x es la raíz cuadrada, al elevar al cuadrado se me va la raíz y me queda simplemente 1 menos t al cuadrado. Y todo esto lo multiplico por el diferencial de x, que el diferencial de x sería diferencial de t entre la raíz de 1 menos t cuadrado. A ver, que creo que habéis escrito la función y decimos, bueno, hemos hecho los cambios correspondientes, ¿verdad? Y ahora voy a ver si puedo simplificar. De aquí me queda que este raíz de 1 menos t cuadrado se me simplifica con este de aquí. Y abajo, ¿qué nos queda? Con el signo menos sería t cuadrado menos t cuadrado. Nos queda 1 partido 2t cuadrado. Y aquí le resto un 1. Y todo esto diferencial de t. Es una integral racional polinómica en la que veo que puedo factorizar lo de abajo como la raíz de 2 que multiplica t menos 1 por la raíz de 2 que multiplica t más 1. Porque tengo aquí la identidad notable de suma por diferencia. Claro, cuando tengo ya una integral racional polinómica, el objetivo es descomponerla en fracciones simples siempre que se pueda. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces aquí buscamos dos constantes a y b, tales que pueda descomponer este 1 partido 2t cuadrado menos 1 como la cotea entre raíz de 2t menos 1 más la constante b entre raíz de 2t más 1. Hay muchas formas de hacerlo. Uno, lo primero que haría es decir, bueno, escribo esto como una fracción, ¿verdad? Entonces sería mínimo común denominador. Sería el 2t cuadrado menos 1 cuando lo multiplico. Ya digo, bueno, aquí tenía el raíz de 2t menos 1, lo que le falta es este raíz de 2t más 1. Pues multiplico la a por el raíz de 2 por t más 1. Por otro lado, al b ya tenía el raíz de 2t más 1, lo que le falta es este raíz de t menos 1. Pues al b lo multiplico por el raíz de 2 por el t menos 1. Y ahora podemos darle valores. Si le damos valores a las constantes a y b, ¿qué nos queda? ¿Qué pasa? Yo sé que la parte del denominador coincide, ¿verdad? Entonces voy a ver qué pasa cuando le doy valores a t. Lo más sencillo es darle precisamente los valores de la raíz, donde se hacen 0 cada uno de estos términos. Es decir, ¿qué pasa si la t vale 1 partido raíz de 2? La parte de izquierda del numerador siempre vale lo mismo, siempre vale 1, ¿verdad? Pero la parte derecha, cuando la t vale 1 partido raíz de 2, en este término, raíz de 2 entre raíz de 2 me queda 1 y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, 0 por b desaparece. Pero en esta parte, raíz de 2 entre raíz de 2 me queda 1. 1 más 1 sería 2. Aquí me queda 2a. Es decir, la a vale 1 medio. Si ahora le doy el valor de la otra raíz, que sería t igual a menos 1 partido raíz de 2, la parte del numerador de la izquierda sigue valiendo 1. Pero la parte de la derecha, ¿qué nos queda? Raíz de 2 entre raíz de 2 sería 1, con el signo menos, menos 1, y menos 1 más 1, 0. 0 por a nos queda 0. Cuando sustituyo aquí, nos queda raíz de 2 entre raíz de 2, 1, con el menos, menos 1, menos 1 menos 1 sería menos 2, y entonces me queda menos 2b. Por lo tanto, tendría que la b vale menos 1 medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo esta cuenta adicional para separar, y entonces aquí podría venir y decir, pues tenemos que esta integral se va a descomponer como la integral de la a, que sería 1 medio, entre la raíz de 2 por t menos 1, más, ahora vendría la b, que sería menos 1 medio, entre la raíz de 2
por t más 1. Y todo eso diferencial de t. Ya tengo entonces que estas integrales son inmediatas porque se trata de logaritmo. Lo único que tengo que ajustar es los coeficientes. Aquí me va a quedar el 1/2 lo saco para afuera. Me queda el 1/2. Ya digo, bueno, para que esto fuese el logaritmo de el valor absoluto de la raíz de 2t menos 1, tendría que aparecer aquí arriba multiplicando la derivada de la función que hay aquí dentro. De la derivada de esta función, el menos 1 al derivarlo desaparece y la derivada de raíz de 2t es raíz de 2. Pero yo no veo aquí ningún raíz de 2 multiplicando, por lo tanto tengo que dividir entre raíz de 2. Para este término tengo menos 1/2 y aquí sería también el logaritmo del valor absoluto de raíz de 2t más 1. Como tampoco tengo el raíz de 2, tengo que dividir entre raíz de 2. Y a todo esto, ay, se me va a pisar. Bueno, le añado una constante c. ¿Vale? ¿Cómo queda todo esto entonces? Ahora tendría que deshacer el cambio. Una vez que deshago el cambio, ¿qué nos queda? Nos queda 1 partido 2 raíz de 2. Aquí nos queda el logaritmo del valor absoluto de raíz de 2 t. ¿Y quién sería la t? La t hemos dicho que es el seno de x, pues pongo aquí el seno de x menos 1. Y aquí menos 1 partido 2 raíz de 2 por el logaritmo del valor absoluto de la raíz de 2 por el seno de x más 1 y le añado la constante c. ¿De acuerdo? Y esto sería una integral de este segundo tipo. ¿Vale? Vamos a hacer ahora, o vamos a ver qué tipo de función, qué tipo de paridad tenemos para esta integral. La integral del seno de x entre el coseno de x que multiplica a 1 más el coseno al cuadrado de x. Y todo eso diferencial de x. Lo primero hacemos lo mismo, ¿verdad? Es decir, queremos identificar nuestra paridad. Decimos, bueno, como tengo aquí algo al cuadrado, eso siempre va a ser positivo. No va a cambiar que le cambie el signo. ¿Vale? Como tengo aquí un seno, al menos va a salir para afuera. Y como tengo aquí un coseno, el menos va a salir para afuera. Y el menos con el menos se me va a cancelar. Eso me da la idea de que mi función a lo mejor es par. Oye, que resulta que esta función de aquí es impar en seno, es impar en coseno y también es par en seno y en coseno. ¿Por qué? Porque si nos fijamos decimos, bueno, voy a estudiar quién sería r de menos seno de x, coseno de x. Y dice, yo no lo veo claro, yo voy a hacer los cambios uno a uno a ver qué pasa. Venga, vamos a cambiar únicamente el seno por menos el seno. Entonces decimos, bueno, pues esto sería menos el seno de x entre el coseno de x que multiplica a 1 más el coseno al cuadrado de x. Pero este signo menos, en vez de ponerlo arriba, en la fracción lo puedo poner también delante de la fracción. Entonces esto me quedaría menos seno de x entre el coseno de x que multiplica a 1 más el coseno al cuadrado de x. Y esta es precisamente la función que tenía dentro. Es decir, esto es menos r seno de x coseno de x. ¿Eso qué significa? Que bueno, que esta función resulta que es impar en seno. Podría hacer ese cambio. Pero también decimos, bueno, a ver si puedo hacer más tipos de paridades. Voy a cambiar el coseno únicamente. Me queda aquí menos el coseno de x. Y entonces digo, bueno, arriba me queda la función seno de x. Abajo me queda menos el coseno de x que multiplica a 1 más. Y aquí tengo menos el coseno de x. Todo eso, el paréntesis elevado al cuadrado. Este menos que tengo aquí de este coseno lo puedo poner fuera delante de la fracción. Me queda aquí el seno de x. Y abajo tendría el coseno de x. Este es menos coseno de x, el elevado al cuadrado. Menos con menos me queda más. Y me queda entonces 1 más el coseno al cuadrado de x. Y resulta que esto es también menos la función r en seno de x
y coseno de x. ¿Y eso qué significa? Que esta función, pues resulta que también es impar en coseno. Bueno, pues puedo también hacer el otro cambio. O uno dice, bueno, vamos a cambiar las dos. Vamos a ver qué pasa si tengo menos el seno de x y el menos coseno de x. Claro que entonces arriba tendría el menos seno de x. Abajo tendría el menos coseno de x. Y luego tendría el 1 más menos el coseno de x. Todo eso elevado al cuadrado. Claro, yo digo, bueno, pongo el menos del seno delante de la fracción y pongo el menos del coseno delante de la fracción. Pero entonces menos con menos me quedaría más. Entonces tendría de momento el seno de x. Tendría abajo el coseno de x. Y luego tendría 1 más. Cuando hago menos coseno de x al cuadrado, menos con menos me queda signo positivo. Y entonces me queda aquí también coseno al cuadrado de x. Y por lo tanto esto es la función r seno de x coseno de x. Eso significa que esta integral es impar en seno de x, es impar en coseno de x y también es par en seno y en coseno de x al mismo tiempo. ¿Qué cambio hago entonces? Porque tengo las tres opciones posibles. Uno lo puede hacer como le dé la gana, lo que más te guste. Si uno dice, bueno, es que yo sé trabajar muy bien con el cambio de las impar en seno, pues hacemos ese. O es que a mí se me da súper bien, no sé por qué motivo, el cambio de la impar en coseno de x. Fantástico. Normalmente, si tenemos los tres tipos de paridades, el que mejor nos suele funcionar es el de par en seno y en coseno. Porque cuanto más difícil sea conseguir algo, más sencillo va a ser el cambio que nos quede. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que en esta integral este sea el más sencillo. Significa que, como norma general, es lo que suele ser más sencillo. A lo mejor me dan una integral también que cumple las tres propiedades y resulta que el de impar en coseno es el que sale más fácil por cómo es la función que me han dado. Pues puede ser, no lo sabemos a priori, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a usar el cambio de par en seno y coseno. ¿Eso qué significa? Que yo tendría que tomar la tangente de x como t. Tendría entonces también, bueno, es que aquí no veo la tangente a lo mejor del tirón. Bueno, pues vamos a calcular quién sería el seno y el coseno. Sabemos también que el seno de x tiene que ser entonces t entre la raíz de 1 más t cuadrado. El coseno de x, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser entonces 1 entre la raíz de 1 más t cuadrado. Y por último, el diferencial de x, ¿quién tiene que ser? El diferencial de x me quedaría el diferencial de t entre el 1 más t cuadrado. Muy bien, entonces vamos a sustituir aquí. Si nos fijamos, este término que tengo aquí, aquí me queda seno de x entre coseno de x. ¿Y quién es seno de x entre coseno de x? Es precisamente la tangente de x. Por lo tanto, todo esto lo puedo cambiar simplemente por una t multiplicando. Y ahora me queda este 1 entre el 1 más coseno cuadrado. Bueno, pues aquí me quedaría 1 más. Y como coseno de x es 1 entre la raíz cuadrada, al elevarla al cuadrado se me va la raíz. Y me queda 1 partido 1 más t cuadrado. Ahora multiplico por el diferencial de x, que sería diferencial de t entre el 1 más t cuadrado. Por lo tanto, esta integral, ¿qué nos queda? Esta fracción que tengo aquí abajo, todo esto lo estoy multiplicando por el 1 más t cuadrado. Entonces, me va a quedar la integral de arriba tengo una t. Y abajo me va a quedar 1 más t cuadrado por 1, que sería 1 más t cuadrado. Y cuando haga 1 más t cuadrado entre 1 más t cuadrado me queda 1. Por lo tanto, 1 más t cuadrado de aquí más un 1 me queda t cuadrado más 2. Y todo eso diferencial de t. Resulta que esto es una integral inmediata porque arriba aparece casi la derivada de lo de abajo. ¿Qué me faltaría para que fuese la derivada? Me faltaría tener un 2. Pero eso es fácil de arreglar. Lo único que tengo que hacer es poner un medio, multiplico por 2 y entonces aquí me quedaría el logaritmo del valor absoluto del t cuadrado más 2. Y aquí añado una constante c. Este valor absoluto podríamos no ponerlo en este caso porque t cuadrado más 2 es siempre algo positivo. Entonces esto simplemente sería t cuadrado más 2, sin el valor absoluto.
teníamos que deshacer el cambio y entonces ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que toda esta integral es un medio del logaritmo ¿de quién? T es en este caso la tangente, pues me queda la tangente al cuadrado de x más 2 y todo eso más una constante c, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero puede haber incluso casos en los cuales no tengamos ningún tipo de paridad, que puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la función seno de x menos 1 entre coseno de x más 1, diferencial de x? Claro, esta función que tenemos aquí no presenta ningún tipo de paridad. Y eso significa que entonces no podemos hacer ninguno de los tres cambios que teníamos a priori. Por lo tanto, nos tenemos que ir al cambio general. ¿Y cuál sería el cambio general? Se decir, bueno, cambio general, no tengo paridad, no puedo hacer nada, vamos a hacerlo a lo bestia. A lo bestia sería que a priori cambiamos la tangente de x medio por t. Decimos, bueno, es que yo aquí no veo ningún ángulo x medio, ningún seno de x medio, ni tangente de x medio, ni coseno de x medio. Bueno, vale, pero es que también sabemos que el seno de x lo puedo cambiar entonces por la función 2t entre 1 más t cuadrado. El coseno de x lo puedo cambiar por la función 1 menos t cuadrado entre 1 más t cuadrado. Y por último, el diferencial de x lo puedo cambiar entonces por 2 veces el diferencial de t entre el 1 más t cuadrado. Ah, vale, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría la integral de el seno de x. El seno de x sería 2t entre 1 más t cuadrado. Y a eso le resto 1. Entre el coseno de x, que sería 1 menos t cuadrado, entre 1 más t cuadrado. Y a eso le sumo 1. Por el diferencial de x, que me quedaría 2 diferencial de t entre el 1 más t cuadrado. Vale, vamos a escribir esto como una fracción. Nos queda entonces la integral de arriba, mínimo común denominador, ¿quién sería? El 1 más t cuadrado. Dividido entre al 2t le resto 1, le resto t cuadrado. Abajo tengo también el 1 más t cuadrado. Y entonces al 1 menos t cuadrado le sumo 1 y le sumo el t cuadrado. Y todo esto lo multiplico por el 2 diferencial de t entre 1 más t cuadrado. ¿Qué nos queda entonces? Esta fracción la podemos simplificar y nos queda así la integral de arriba, ¿quién tendría? Tendría la función 2t menos 1 menos t cuadrado. Abajo, ¿quién me quedaría? El t cuadrado con el t cuadrado se me simplifica, me queda 1 más 1, que sería 2. 2 con este 2 se me simplifica, y entonces nos queda simplemente dividiendo el 1 más t cuadrado, diferencial de t. Ahora, ¿qué pasa con esta función? No hemos terminado. No hemos terminado porque arriba tengo, aunque tengo un cociente de polinomios, los polinomios tienen el mismo grado. Entonces, para poder realizar la descomposición en fracciones simples, si la hubiese, tengo que tener arriba el grado estrictamente menor que el grado de abajo. Por lo tanto, tendría que hacer la división de polinomios. O, en lugar de dividir los polinomios, me puedo dar cuenta de que yo puedo separar esta integral en la integral de 2t entre 1 más t al cuadrado diferencial de t. Y aquí tengo menos 1 menos t cuadrado. Puedo sacar un menos factor común que multiplica entonces a 1 más t cuadrado entre 1 más t cuadrado diferencial de t. Por lo tanto, esta es la función simplemente 1. ¿Y qué obtenemos así? Aquí arriba tengo la derivada de la función de abajo. Por lo tanto, esto sería el logaritmo del valor absoluto del 1 más t cuadrado. Aquí nos queda menos la integral de la constante 1 sería la función t. Y por último añado una constante c. Este valor absoluto podríamos eliminarlo porque la función que tengo dentro es siempre positiva. Nos queda simplemente 1 más t cuadrado. Y entonces todo esto se convierte,
deshaciendo el cambio en el logaritmo de 1 más la tangente al cuadrado de la función x medio menos la tangente de x medio más una constante c. ¿De acuerdo? Y así tenemos calculada esta integral. Pero dentro de las integrales racionales trigonométricas va a haber casos especiales. ¿Y cuáles son esos casos especiales que nos van a interesar? Cuando hay ciertas potencias de los senos y los cosenos. Entonces, por un lado, tenemos un caso especial que es cuando aparece el seno al cuadrado de x. Porque entonces podemos realizar el siguiente cambio, que no es precisamente un cambio, es simplemente darse cuenta de que las fórmulas trigonométricas nos permiten reescribir el seno al cuadrado utilizando senos y cosenos, pero en los que no aparece el cuadrado. Es decir, el seno al cuadrado de x se puede reescribir como 1 menos el coseno del ángulo doble dividido entre 2. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Claro, que entonces cuando tengamos una integral en la que solo aparecen potencias de seno al cuadrado, es más sencillo utilizar este cambio, porque la integral del coseno de 2x es una integral inmediata, no tengo que hacer ningún cambio extra. Otra situación que podemos tener es cuando aparece el coseno al cuadrado de x, porque entonces podemos realizar el siguiente cambio. Tendría que el coseno al cuadrado de x lo puedo cambiar por 1 más el coseno del ángulo doble dividido entre 2. ¿De acuerdo? Y por último, tendría que ocurrir cuando aparecen productos de senos y cosenos. Por en realidad lo que estamos usando aquí es únicamente las fórmulas trigonométricas. Claro, ¿qué fórmula estamos usando? Estamos diciendo, bueno, si imagínate que nos aparece el seno de A multiplicado por el seno de B. Entonces yo esto en realidad lo puedo reescribir usando la fórmula de la suma y resta de ángulos como 1 medio del coseno del ángulo A menos B menos el coseno del ángulo A más B. Del mismo modo, ¿qué pasa si lo que se multiplica es un seno por un coseno? Que entonces la fórmula que nos queda a nosotros es 1 medio del seno de A menos B más el seno de A más B. Y por último, ¿qué pasa cuando multiplico un coseno por un coseno? Que en ese caso tenemos aquí 1 medio del coseno de la diferencia A menos B más el coseno de la suma A más B. Que ahí nos puede decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Sirve únicamente para hacer las cuentas de forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos la siguiente integral. Que nos piden calcular la integral de, digamos, no sé, el seno de 3x por el coseno de 5x. Diferencial de x. Esta es una integral que nosotros ya sabemos cómo calcular en realidad. Decimos, bueno, es una integral cíclica en la que hacemos integración por parte 2 veces
para llegar a la misma integral y descomponemos. Claro, lo que pasa es que hay que hacer integración por parte 2 veces, una frecuenta, llegar a la misma integral, despejar, sustituir y dice, no es complicado, pero es largo y es aburrido. Y uno puede decir, bueno, espérate, porque como tengo un producto de seno y coseno, puedo decir, voy a llamar a lo que está dentro del seno, es decir, a sería 3x. Y voy a llamar b a lo que está dentro del coseno, que sería el 5x. ¿Y nosotros qué acabamos de ver? Acabamos de ver que si tengo el seno de a que multiplica al coseno de un ángulo b, esto lo puedo escribir como un medio de el seno de a menos b más el seno de a más b. ¿Y eso qué significa? Que esta integral entonces se va a separar en un medio de la integral de el seno de a más b sería seno de 3x menos 5x, que sería seno de menos 2x diferencial de x, más un medio de la integral de el seno de a más b sería 3x más 5x sería 8x. ¿Y entonces qué nos queda a nosotros simplemente? Este menos puede salir para afuera, pero decimos, bueno, ¿esto quién es? La integral del seno de menos 2x sería ¿quién? Menos un medio del coseno de 2x. ¿De acuerdo? Claro, porque cuando derivo el coseno de 2x, ¿qué me queda? Tenemos que pensar simplemente que el seno de menos 2x es lo mismo que menos el seno de 2x, porque el seno es una función impar. Entonces cuando derive... Ah, no, entonces aquí me queda un poco más, exactamente. Aquí me queda un positivo. Porque así cuando derivo el coseno de 2x, todo esto lo divido además entre 2. Y entonces, derivada del coseno sería menos el seno de 2x. Sale el 2 fuera multiplicando, con este 2 se me simplifica y me queda aquí la constante un medio. Y luego aquí sería más un medio de la integral del seno sería menos el coseno de qué ángulo, de 8x, y tengo que dividir entre la derivada de lo que hay dentro, que sería 8, y todo eso más la constante c. Y de este modo podemos calcular estas integrales de forma mucho más rápida. Hacer este cambio, tener estas cosas en mente, es más sencillo que tener que hacer integración por partes 2 veces. ¿Hasta aquí de momento va todo bien? Ya vista la parte de las integrales racionales trigonométricas. Así que ahora vamos a pasar al estudio de las integrales irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, para las integrales de funciones irracionales, vamos a clasificarlas en 3 tipos distintos. Por un lado vamos a tener la de tipo 1, que ¿quiénes serían? Sería una integral en la que puedo tener un cociente, una función racional, en la que aparecen raíces de un cierto índice q sub 1 y aquí aparece la potencia x elevado a p sub 1. O puedo tener otra raíz también que tenga un índice q sub 2 con una potencia de x p sub 2. Y así podemos tener las que haga falta, raíz q sub n de x elevado al p subíndice n, diferencial de x. ¿De acuerdo? Vamos a tener un segundo caso en el que ya no vamos a tener simplemente la x dentro, sino que van a ser también integrales de cociente de raíces. Lo que pasa que ahora la raíz que vamos a tener de q sub 1 ya no tiene la x, sino que puede tener una fracción que sea de la forma ax más b entre cx más d. Todo eso elevado al p sub 1 hasta una cierta raíz de orden n con una fracción que es ax más b entre cx más d, todo eso elevado al p sub n.
diferencial de x. Y luego un tercer tipo que van a ser también raíces, pero normalmente vamos a tener raíces cuadradas de a al cuadrado menos b cuadrado por x al cuadrado, diferencial de x. ¿De acuerdo? Existen muchos más tipos de raíz de funciones irracionales, pero vosotros solo vais a estudiar estos tres, que son los sencillos. Hay un cuarto tipo que es el feo, que son las integrales abelianas, que esas tienen unos cambios que reza porque no te toque una integral abeliana en un examen. Pero bueno, nos vamos a centrar en estos tres casos que son los sencillos. Entonces, vamos a analizar el primer caso. En el caso 1 tenemos integrales de la forma función racional de la raíz de q sub 1 elevado a x elevado a p sub 1 hasta la raíz de q sub n x elevado al p sub n diferencial de x. Entonces, ¿cómo queremos eliminar todas las raíces? Llamamos q al mínimo común múltiplo de todos los números q sub 1 hasta el q sub n y realizamos el cambio. Pues tendría que hacer simplemente x lo llamo t elevado a q. Claro, si x elevado a q es inmediato que ¿quién es el diferencial de x? Pues sería como esto es una potencia, q por t elevado a q menos 1 diferencial de t. ¿De acuerdo? Y este es el cambio que tenemos que hacer. Y con esto se nos van a eliminar todas las raíces. Claro, cuando vamos ahora a las raíces o las funciones irracionales de tipo 2, en las que ya no tengo la potencia x, sino que tengo una fracción, la situación es prácticamente idéntica. Voy a tener aquí raíz de orden q sub 1 de la fracción a por x más b entre c por x más d elevado al p sub 1 hasta la raíz del qn del ax más b entre el cx más d, todo eso elevado al p sub n diferencial de x. Entonces, lo importante es que tenemos las mismas fracciones dentro de las raíces. Si tuviésemos fracciones distintas no podríamos utilizar este cambio, no podríamos calcular esa integral. Entonces, de forma análoga, vamos a realizar el cambio a por x más b entre c por x más d igual a t elevado a q. ¿De acuerdo? Donde este q es precisamente el mínimo común múltiplo de los órdenes de las distintas raíces. ¿De acuerdo? Oye, ¿quién sería el diferencial de x? Bueno, tenemos que hacer las cuentas, ¿verdad? Porque yo no recomiendo que os aprendáis el diferencial de memoria, sino que simplemente derivéis. Porque para calcular el diferencial, lo primero que tenía que hacer es despejar la x, ¿verdad? Es decir, de aquí tendría que decir, bueno, pues cojo el ax más b, paso el cx más d multiplicando, es decir, que esto me quedaría cx más d que multiplica al t elevado a q, que lo puedo escribir como c por t elevado a q por x más d por t elevado a q. Ahora junto las x y entonces me quedaría que esto es a menos c por t elevado a q, todo eso que multiplica a x igual a, esta vez pasa restando y me queda d por t elevado a q menos b. Y entonces ahora ya puedo despejar la x y la x me quedaría igual a d por t elevado a q menos b entre el a menos c por t elevado a q. Claro, luego, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora ya podemos derivar, ¿verdad? Y si derivo aquí me queda diferencial de x
Y si derivas aquí te queda un cociente. Te diría, por la derivada del de arriba, por la derivada del de arriba me queda d por q por t elevado a q menos 1, que multiplica a menos c por t elevado a q, menos el de arriba sin derivar, que sería d por t elevado a q, menos b, por la derivada del de abajo, que sería menos c por q por t elevado a q menos 1, entre el de abajo al cuadrado, que sería a menos c por t elevado a q, todo eso al cuadrado, y entonces aquí ya aparece el diferencial de t. Hombre, pues yo no digo que os aprendéis esta fórmula de memoria, sino que en cada ejercicio tú haces el cambio y luego haces todo este proceso para ver cuánto vale el diferencial de x. Porque no tiene sentido que nos aprendamos esta cosa de memoria, sino que entendamos el proceso y sepamos hacer las cuentas. ¿De acuerdo? Lo importante es que este es el cambio que tenemos que hacer para eliminar todas las raíces. ¿Vale? Y por último, tenemos las de tipo 3, que hemos dicho que eran la integral de la raíz de a cuadrado menos b cuadrado x cuadrado diferencial de x. Entonces, aquí usamos el siguiente cambio. Vamos a tener que hacer x igual a... Me quiero eliminar este b al cuadrado. Como quiero eliminar este b al cuadrado, voy a tener que dividir entre b, para que así cuando haga x al cuadrado sea b cuadrado entre b cuadrado fuera. Y quiero poder sacar esta a cuadrado factor común, por lo tanto tengo que multiplicar aquí por a. Y de este modo, todo esto de momento me quedaría a cuadrado, que es cada factor común, con 1 menos algo al cuadrado. Y cuando tengo 1 menos algo al cuadrado, yo tengo que pensar en la identidad trigonométrica, que me dice seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, si tengo 1 menos seno al cuadrado, me quedaría el coseno al cuadrado. Por lo tanto, esto me está diciendo que el cambio que debería poner aquí sería el seno de t. Y de este modo, para el diferencial de x, nos quedaría entonces a entre b por el coseno de t diferencial de t. ¿De acuerdo? Hay otro parecido que no os ponen a vosotros, pero bueno, por si lo queréis tener en caso de que sería la integral, pero en vez de con una recta, aparece una suma. Y aquí aparece a cuadrado más b cuadrado x cuadrado. Para este caso, el cambio que se tiene que hacer es similar, pero en vez de con el seno, sería con la tangente de t. Y el hecho de que haya un más en vez de un menos significa que la integral trigonométrica que buscamos sería 1 más tangente al cuadrado de t, que es 1 entre el coseno. Pero este no tenéis que estudiarlo vosotros, únicamente lo ponemos por si, yo que sé, en algún futuro lo ponen en algún otro lado o en otra asignatura, que lo sepáis también, ¿de acuerdo? Esos serían los tres cambios que tenemos, o los tres tipos de integrales irracionales que nosotros vamos a estudiar. Entonces vamos a ver ahora algunos ejercicios para ver cómo podemos aplicarlo o identificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, primer caso. Nos piden calcular la integral de 1 entre la raíz cúbica de x más la raíz de x, diferencial de x. Entonces veo que aquí, como simplemente aparecen las x, se trata de una integral irracional de tipo 1, ¿verdad? Entonces, se trata de una integral irracional de tipo 1 con los órdenes de las raíces. Pues mira, hay una raíz q1 que sería 3 y otra raíz que es la raíz cuadrada que sería 2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que q, que es el mínimo común múltiplo de q1 y q2, que es de 3 y 2, sería 6, ¿verdad? Por lo que hacemos el cambio
x igual a t elevado a q, que sería t elevado a 6. Sé también que entonces el diferencial de x me va a quedar 6t a la quinta, diferencial de t. Luego, ¿cómo queda nuestra integral? Teníamos que aquí la integral de 1 partido la raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de x diferencial de x. Todo esto nos va a quedar la integral de 1 entre... Claro, x está elevado a 6. Y cuando hago raíz cúbica de t elevado a 6, en forma de fracción, la raíz se puede escribir como t elevado a 6 entre 3. 6 entre 3 me queda, pues entonces aquí me queda t al cuadrado. Más, aquí parecería la raíz cuadrada, que sería 6 entre 2, me aparecería un t al cubo. Y por último aquí tengo el diferencial de x, que sería 6t a la quinta, diferencial de t. Hombre, de aquí hay un t al cuadrado que puedo sacar factor y simplificar con este t a la quinta. El 6 lo puedo sacar fuera de la integral y entonces nos queda la integral de t al cubo entre 1 más t, diferencial de t. Ya tendría que, aunque tengo una integral racional polinómica, el grado de arriba no es estrictamente menor que el de abajo. Por lo tanto, tengo que realizar la división. Y cuando realizo la división de polinomio, me quedaría aquí 6 veces la integral de... Al dividir el cociente me queda t al cuadrado menos t más 1. Y luego el resto me queda menos 1. Es decir, me queda más menos 1 entre 1 más t. Todo eso es diferencial de t. Eso significa que esta integral ya es inmediata. Nos queda 6 veces. Y aquí tendríamos la integral de t cuadrado sería t al cubo partido de 3. La integral de t me quedaría menos t al cuadrado partido de 2. La integral de 1 me quedaría más t. Luego aquí me quedaría menos el logaritmo del valor absoluto de 1 más t. Y todo eso más una constante c. Por último tenemos que deshacer el cambio que acabamos de hacer. Es decir, hemos dicho que x igual a t elevado a 6. Por lo tanto, tendríamos que la t es la raíz sexta de x. Y entonces aquí me va a quedar 6 veces raíz sexta elevada al cubo. Claro, raíz sexta elevada al cubo es x elevado a 3 sextos, que lo puedo simplificar como x elevado a un medio. Y entonces me queda raíz cuadrada de x entre 3. Cuando tengo t al cuadrado me queda 2 entre 6. 2 entre 6 lo puedo simplificar como un tercio. Y entonces aquí me queda la raíz cúbica de x. Todo eso dividido entre 2. Para el t tendría aquí más la raíz sexta de x. Y por último me queda menos el logaritmo del valor absoluto de 1 más la raíz sexta de x. Y todo eso más la constante c. ¿Vale? Muy bien. Eso sería un ejemplo de una integral irracional de tipo 1. Vale. Vamos, por ejemplo, a buscar otra de otro tipo. Entonces, consideremos, no sé, la integral de 1 menos x entre 1 más x, todo eso elevado a un tercio, y lo multiplico por 1 más x, todo eso elevado a menos 2 diferencial de x. Ojo, únicamente tengo la raíz aquí. Esto no es una raíz, esto es un cociente. Es decir, que esta integral en realidad es la integral de la raíz cúbica de 1 menos x entre 1 más x por 1 entre 1 más x, todo eso al cuadrado. Esto no es una raíz. Por lo tanto, no tengo que hacer el mínimo como un múltiplo de 3 y 2. Únicamente tengo que hacer con las raíces. ¿De acuerdo? Entonces, como solo tengo una raíz, es fácil el cambio. Es decir, como solo aparece una raíz, hacemos el cambio. Uno menos x partido 1 más x igual a t al cubo. Claro, es que hay que hacer el mínimo común múltiplo de un número, pues ese mismo número. ¿De acuerdo? Ahora, para
el diferencial, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el proceso que hicimos antes de forma teórica. Coger esto, despejar la x y derivar. Es decir, tengo el 1 menos x entre el 1 más x y todo eso lo voy a igualar a t al cubo. Y entonces vamos a despejar. Nos queda 1 menos x que multiplica a... Aquí tengo t al cubo por 1 más x, que es lo mismo que t al cubo más t al cubo por x. Entonces, ahora paso la x sumando y le saco factor común, es decir, nos queda x que multiplica a 1 más t al cubo. Y paso este t al cubo restando, me queda 1 menos t al cubo. Por lo tanto, tendría que x es igual a 1 menos t al cubo entre 1 más t al cubo. Luego, tendría que el diferencial de x tendría que derivar esta parte de aquí. Y lo derivo como un cociente. Vale, derivar el de arriba me quedaría menos 3t al cuadrado, que multiplica al de abajo 1 más t al cubo, menos el de arriba sin derivar, que sería 1 menos t al cubo, por la derivada del de abajo, que sería 3t cuadrado. Y todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado, que me quedaría 1 más t al cubo, todo eso al cuadrado. Ahora vamos a ver si podemos simplificar esta expresión un poco, porque aquí me queda menos 3t cuadrado por 1 sería menos 3t cuadrado. Menos 3t cuadrado por t al cubo me quedaría menos 3t a la quinta. Luego tendría 1 por 3t cuadrado y por menos me queda menos 3t cuadrado. Y luego menos por menos sería más, t al cubo por 3t cuadrado me queda más 3t a la quinta. Y todo eso dividido entre 1 más t al cubo al cuadrado. Igual a el 3t quinta restando y el 3t quinta sumando se me simplifica y me queda menos 6t al cuadrado entre 1 más t al cubo, todo eso al cuadrado. Vale, entonces ya tengo el 1 menos x entre 1 más x. Aquí tengo también la x, porque aquí aparece una x que tengo que sustituir. Y tengo el diferencial. Bueno, aquí me faltaría todo esto. Diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todas las cosas que podemos cambiar. Muy bien. Entonces, vamos a sustituir. ¿Qué tendríamos? La integral de la raíz cúbica de, ¿quién era? 1 menos x entre 1 más x por el 1 partido 1 más x, todo eso al cuadrado diferencial de x. ¿Qué nos va a quedar? Claro, hemos hecho todo este cambio precisamente para que el 1 menos x entre 1 más x sea t al cubo. Entonces la raíz cúbica de t al cubo me queda t. Ahora hacemos el 1 entre, y aquí nos queda 1 más x. ¿Y quién es la x? La x es 1 menos t al cubo entre 1 más t al cubo. Por lo tanto aquí me queda 1 menos t al cubo entre 1 más t al cubo. Y todo eso al cuadrado. Y por último el diferencial de x me había quedado menos 6t cuadrado dividido entre el 1 más t al cubo, todo eso al cuadrado. A ver. Ahora ya tenemos todas las cosas simplificadas, lo único que tenemos que hacer es simplificar esta expresión, ¿verdad? Entonces, a ver cómo nos queda. Bueno, nos falta primero el diferencial de t, que se me olvida ponerlo aquí. Entonces ahora que tendríamos, la integral de, aquí tengo una t, bueno, que en realidad vamos a juntarlo, este t con este menos 6t, y me queda menos 6t al cubo. Ahora, todo esto lo queremos escribir como una fracción. Entonces, el mínimo común denominador sería 1 más t al cubo. Aquí me quedaría 1 más t al cubo, más este término que sería más 1 menos t al cubo. Todo eso aparece al cuadrado, y aquí me queda el 1 partido este término, que era el 1 más t al cubo al cuadrado diferencial de t. Claro, pero entonces este t al cubo con este t al cubo se me simplifica. Y aquí me queda 1 más 1, que sería 2. Es decir, que toda esta parte, ¿qué me queda? La integral de menos 6t al cubo entre 2 al cuadrado, que sería 4. Y luego aquí tengo un 1 más t al cubo al cuadrado que está dividiendo, y este 1 más t al cubo que está aquí. Por lo tanto, este término con este término se me simplifica y nos queda simplemente esta expresión.
¿vale? Que podemos simplificar, es decir, bueno, saco el menos hacia afuera, saco la constante hacia afuera y la constante me queda, en vez de como 6/4, lo escribiría como 3/2 de la integral de t al cubo diferencial de t. La integral me va a quedar t a la cuarta entre 4, por lo tanto me queda menos 3/8 de t a la cuarta más la constante c. Ahora tengo que deshacer el cambio, porque ya hemos dicho que el 1 menos x entre el 1 más x, eso era t al cubo. Pero aquí tengo t a la cuarta. Bueno, esto es lo mismo que decir que t es igual a la raíz cúbica de 1 menos x entre 1 más x. T a la cuarta lo puedo escribir como t al cubo por t. T al cubo es esto, por lo tanto me va a quedar menos 3/8 de t al cubo sería el 1 menos x entre 1 más x. La t me quedaría la raíz cúbica de 1 menos x entre 1 más x más la constante c. O si queréis no tenéis por qué separarlo en dos, podéis escribir simplemente menos 3/8 y aquí aparece el 1 menos x entre 1 más x elevado a 4/3 más la constante c. A mí me gusta más esta última forma, en vez de tener que separarlo en la parte que tiene raíz y la parte que no tiene raíz. ¿De acuerdo? Vale. Pero las cosas pueden ponerse incluso un poquito más complicadas, porque puede ser que tengamos que hacer varios cambios por el camino. Es decir, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos esta integral? Incluso se pueden complicar un poco más. No es complicar, sino que puede ser que con un único cambio no resolvamos el asunto. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo la raíz de la raíz cuadrada de la raíz cúbica de x al cuadrado más 2? Diferencial de x. Claro, cuando dice, uff, es que aquí hay una raíz de una raíz, esto no es ninguna de los tipos anteriores. No me lo han explicado, no lo puedo hacer. Decimos, bueno, vamos a ver. Porque imagínate que no tenemos la raíz de fuera. Si no tuviésemos la raíz de fuera, aquí tendría raíz cúbica de x al cuadrado. Como solo aparece x al cuadrado, esto sería una integral de tipo 1. Entonces vamos a ver si podemos hacer ese paso. Es decir, primero hacemos el cambio de tipo 1. Y el cambio de tipo 1 sería, bueno, yo hago x igual a, como tengo una raíz cúbica, t al cubo. Entonces el diferencial de x me va a quedar 3t cuadrado diferencial de t. Y vamos a ver cómo queda esto. Si hacemos este cambio nos queda la integral de la raíz cuadrada. Claro, al hacer aquí la raíz cúbica, ¿qué nos queda? Raíz cúbica, el x es t al cubo. Entonces me queda x al cuadrado sería t a la sexta. T a la sexta le hago la raíz cúbica, me queda precisamente t al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues aquí nos quedaría entonces t al cuadrado más 2. ¿Vale? Y ahora aquí nos queda el diferencial que sería el 3t cuadrado diferencial de t. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa entonces? Técnicamente esto es una de las integrales que vosotros suponen que no habéis visto. Como no lo habéis visto, me dicen, no lo podríamos hacer. Bueno, imagínate que en vez de ser un más 2, aquí le ponemos un menos 2. Simplemente. Menos y menos. Ahora sí se convierte casi en la que podemos hacer. ¿De acuerdo? Porque tendríamos que hacer el cambio que hemos dicho. Lo que pasa es que tampoco es exactamente. Entonces, en esta integral, realmente la he cogido de otra relación de ejercicio. Lo que pasa es que vosotros tendríais que parar aquí. Porque el cambio de decir, ahora haría yo que t fuese 1 partido raíz de 2 por la tangente de otra variable, digamos u, eso no lo veis vosotros. Como no lo veis, pararíamos aquí. Pero se pueden compaginar varias. Si queremos ver un ejemplo precisamente de estas compuestas, que a vosotros sí os aparezca, lo único que tenemos que hacer es modificar esta ligeramente y escribir la raíz de 2, bueno, vamos a poner simplemente 1, de 1 menos la raíz cúbica de x al cuadrado diferencial de x.
¿Con esto qué pasa ahora? Claro que hacemos el mismo cambio, hacemos x igual a t al cubo. Entonces el diferencial de x nos va a quedar 3t cuadrado diferencial de t. Entonces aquí nos queda la integral de la raíz de 1 menos t al cuadrado por 3t cuadrado diferencial de t. Vale, teníamos una integral que parecía de tipo 1 dentro, hemos hecho el cambio y aquí ¿qué nos queda? Nos queda una integral de tipo 3, porque tengo la raíz de 1 menos algo al cuadrado. Y entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cambio aquí, t igual al seno de otra variable, vamos a poner el seno de u. Entonces cuando derive el diferencial de t, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar precisamente el coseno de u diferencial de u. ¿Por qué hacemos este cambio? Porque al hacer este cambio aquí me queda la raíz de 1 menos seno al cuadrado de u. Oye, es que tienen más cosas fuera, ¿vale? Es que fuera tengo un 3 por el seno al cuadrado de u y el diferencial de t que me da un coseno de u diferencial de u. No pasa nada. Porque lo que nosotros tenemos que tener en mente es la integral trigonométrica, que me dice que seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u, eso vale 1. O lo que es lo mismo, 1 menos paso el seno restando, seno al cuadrado de u, es igual al coseno al cuadrado de u. Por lo tanto, lo que queda dentro de esta raíz cuadrada, ¿quién es? El coseno al cuadrado. Pero si hago la raíz del coseno al cuadrado, ¿quién me queda precisamente? Me queda el coseno simplemente. Entonces aquí tengo 3 seno al cuadrado de u que multiplica al coseno y otro coseno que sale, coseno al cuadrado de u. Diferencial de u, ¿vale? Claro, y ahora llego a esta integral. Y esta integral podemos hacerlo de muchísimos modos. No hay un único modo. Aquí lo que más nos gusta, lo que más podemos, no sé, lo que nos dé la pica en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, el truco que yo veo más sencillo sería el siguiente. Aquí. Ahora tenemos la integral de 3 seno al cuadrado de u por el coseno al cuadrado de u. Diferencial de u. Uno puede decir, bueno, nosotros hemos visto que el seno al cuadrado lo puedo cambiar y que el coseno al cuadrado lo puedo cambiar. Sí, pero si hacemos un paso previo que sería, mira, yo voy a escribir, saco el 3 para afuera y divido entre 4. Como divido entre 4 voy a multiplicar todo por 4 y aquí me queda seno de u al cuadrado por el coseno de u al cuadrado, diferencial de u. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque yo me sé una relación trigonométrica que es el seno del ángulo doble. El seno de 2u es 2 veces el seno de u por el coseno de u. Entonces, ¿quién aparece aquí dentro? Aparece el 2 al cuadrado, el seno al cuadrado, el coseno al cuadrado. Por lo tanto, lo que aparece aquí dentro es el seno del ángulo doble al cuadrado. Es decir, esto sería 3 cuartos de la integral de seno al cuadrado de 2u. Con esto he conseguido reducir mi integral de un seno cuadrado y un coseno cuadrado a únicamente un seno cuadrado. Y ahora, para este seno, utilizo la fórmula que hemos visto al principio. Y esto lo escribimos como 3 cuartos de la integral y decimos, mira, es que yo sé que el seno de lo que sea alfa al cuadrado, yo lo puedo escribir precisamente como 1 menos el coseno de 2 veces lo que aparezca dentro entre 2. Lo que pasa es que aquí ya dentro hay un 2u, ¿verdad? Pues tengo que poner el doble de 2u. Necesito que poner 1 menos el coseno de 4u partido de 2, diferencial de u. Pero esto ya es inmediato porque esto es 3 cuartos de la integral de 1 medio diferencial de u menos la integral de coseno de 4u partido por 2 diferencial de u. Pues lo que es lo mismo, puedo sacar el 1 medio con este 3 cuartos y me queda como 3 octavos que multiplica la integral de diferencial de u sería el u menos la integral del coseno es el seno de 4u y como hay un 4u tengo que dividir también entre 4.
y todo esto más una constante. Ya tenemos que deshacer los distintos cambios que hemos hecho. Porque aquí tenía 3/8 de la u. Pero ¿quién ha sido la u? La u ha sido un cambio previo que he hecho en el que he dicho t es igual al seno de u. Como t es igual al seno de u, lo que estamos diciendo es que la u es la función inversa del seno, es decir, el arcoseno de t. Vale, pues entonces nos venimos aquí y aquí tendríamos el arcoseno de t menos el seno de 4 veces el arcoseno de t entre 4 más una constante c. Pero no hemos terminado porque yo no había empezado con esta integral que tenía t, ¿verdad? Yo había empezado con esta integral que tenía x. Y he hecho un cambio en el que la x era t al cubo, o lo que es lo mismo, la t es igual a la raíz cúbica de x. Y entonces ya nos podemos venir a esta última integral y sustituir también la t y decir, esto es 3/8 del arcoseno de la raíz cúbica de x menos el seno de 4 veces el arcoseno de la raíz cúbica de x, todo eso dividido entre 4 más una constante c, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros también podemos combinar las integrales entre sí, ¿vale? Y no solo eso, se puede ser que tengamos que llegar a estas integrales que hemos visto, pero a través de otros cambios previos, como por ejemplo con esta integral que tenemos aquí. ¿Qué pasa si nos piden calcular la integral de e elevado a x entre la raíz de 1 menos e elevado a 2x, diferencial de x? Claro, que aquí uno dice, esto no parece exactamente una integral racional, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, porque no tengo x, tengo e elevado a x. Pero es verdad que tengo raíces y tengo un cociente de raíces con cosas que no. ¿Puedo hacer algún cambio primero para intentar tener una integral racional que sea irracional? Es decir, un cociente de raíces. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos estorba? Nos estorba este e elevado a x, ¿verdad? Y como nos estorba ese elevado a x, vamos a intentar quitárnoslo. Y para quitarnos lo que hacemos, decimos, mira, yo voy a decir que e elevado a x lo voy a llamar, por ejemplo, u. Entonces, cuando derive, ¿qué nos queda? La derivada de elevado a x sería e elevado a x diferencial de x. Y la derivada de u sería el diferencial de u. Pero el e elevado a x era u, ¿verdad? Por lo tanto, el diferencial de x es precisamente 1 partido por u diferencial de u. ¿Vale? ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la integral de... Aquí tendría una u. Abajo tengo la raíz de 1 menos e elevado a 2x. Pero si nos fijamos, e elevado a 2x, utilizando las propiedades de las potencias, es lo mismo que escribir e elevado a x, todo eso, al cuadrado. Por lo tanto, como e elevado a x u, esto nos queda precisamente u cuadrado. Y aquí tendría entonces 1 menos u cuadrado, ¿verdad? En este caso tendría aquí un 1 partido por u diferencial de u, ¿vale? ¿Con esto qué consigo? Se me va esta u, se me va esta u. Y resulta que nos ha quedado la integral de 1 partido la raíz de 1 menos u cuadrado diferencial de u, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa en este caso? Cuando dice, parece una integral de tipo 3. Pero no es exactamente una integral de tipo 3 porque la integral de tipo 3 es imprescindible que esta raíz de 1 menos u cuadrado aparezca multiplicando, no que aparezca dividiendo. Eso significa que no es una integral que hemos visto antes, sino que esta resulta que es una integral inmediata. Aquí tengo precisamente la derivada del arcoseno, es decir, que esto es simplemente el arcoseno de u más una constante c. Y por lo tanto, deshaciendo el cambio, nos queda que esto sería el arcoseno de e elevado a x más una constante c. ¿Vale? Y por último, vamos a terminar con un ejercicio en el que vamos a ver si podemos identificar qué tipo de integral tenemos.
Entonces, nos piden calcular la siguiente integral. La integral de la tangente al cubo de x más la tangente de x entre 1 menos 2 partidos la tangente de x, diferencial de x. Vale, me han dado una integral. A priori yo no veo directamente los senos y los cosenos, pero los senos y los cosenos están escondidos dentro de la tangente. Tenemos que pensar lo siguiente. ¿Qué pasa con la tangente? Resulta que la tangente de x es precisamente el seno de x entre el coseno de x, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si yo cambio el seno por menos el seno de x y cambio el coseno por menos el coseno de x, claro, menos con menos se me va a convertir en positivo y nos va a quedar seno de x entre coseno de x, que es precisamente la tangente. ¿Eso qué significa? Que la tangente es una función que es par en seno de x y coseno de x. Y entonces el cambio que nos interesa usar es precisamente el cambio de tipo 3. Como es par en seno y coseno, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer el cambio tangente de x igual a t. Que aquí, incluso aunque no lo supiese, lo que nos llama la atención es decir, bueno, como solo tengo tangente y lo que no me gusta es la tangente, voy a quitarme la tangente diciendo tangente de x sea igual a t. ¿Vale? También tenemos los cambios de seno y coseno, lo que pasa que no sé escribirlo porque no veo ningún otro seno y coseno en esta integral. Y como no veo ningún otro seno y coseno en esta integral, ¿para qué vamos a poner el cambio? Lo que sí me interesa es el diferencial. Yo sé que el diferencial de x, en ese caso, ¿quién sería? Sería el diferencial de t entre el 1 más t cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos cambiar todas las cosas que tenemos. Nos quedaría aquí. El tangente al cubo sería un t al cubo. El tangente de x sería un más t. Lo voy a dividir entre el 1 menos 2 tangente, que sería 1 menos 2t. Y por último, el diferencial de x nos quedaría 1 entre 1 más t cuadrado. Todo eso, diferencial de t. Ahora tenemos que conseguir simplificar en la medida de lo posible esta integral. Claro, ¿qué nos queda? Lo primero que vemos es que, bueno, de aquí tengo un t que puedo sacar factor común, que multiplica entonces a t cuadrado más 1. Entre, abajo me queda el 1 menos 2t. Y aquí me queda el 1 partido 1 más t cuadrado, diferencial de t. De este modo puedo simplificar este t cuadrado con este 1 más t cuadrado. Y entonces nos quedaría una integral racional polinómica de la forma t entre 1 menos 2t, diferencial de t. Claro, lo que pasa es que, aunque es una integral racional polinómica, el grado de arriba no es estrictamente menor que el grado de abajo. Por lo tanto, tengo que hacer la división. Es decir, tendría que coger aquí el t y dividirlo entre el polinomio menos 2t más 1. Para dividir tendría que multiplicar aquí por menos 1/2, para que si menos con menos sea más y entre como menos. 2 por 1/2 sería 1 y aquí me queda t. Y luego menos 1/2 por 1 sería menos 1/2, entra con el signo cambiado, entra como 1/2. De este modo la t con la t se me simplifica y me queda resto 1/2. Es decir, que esta integral la puedo escribir como la integral de el cociente menos 1/2 más el resto 1/2 entre el divisor 1 menos 2t. Todo eso diferencial de t. Nos queda entonces, esta integral ya es inmediata. La integral de 1/2 me quedaría menos 1/2 por t. Y aquí nos queda el 1/2. Y para que esto fuese un logaritmo, para yo poder escribir el logaritmo del valor absoluto del 1 menos 2t, tendría que aparecer dividiendo, arriba multiplicando la derivada de lo de dentro, que la derivada de lo de dentro es menos 2. Pero como yo no veo aquí ningún menos 2, tengo que dividir entre menos 2 también. Y por último añado la constante c. Por lo tanto, deshaciendo ahora el cambio, como t era la tangente de x, me queda menos 1/2 de la tangente de x. Aquí me queda menos 1/4 del logaritmo
del valor absoluto de 1 menos 2 veces la tangente de x más la constante c. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy de integración de funciones trigonométricas e irracionales.